no tiene ningún territorio que esté controlado o lo que se pudiera llamar controlado por ningún grupo delictivo, ya sea local o con operaciones de escala nacional. En paralelo, este martes inició la audiencia inicial contra Genaro N. y Andrés N., señalados como presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y detenidos el pasado 21 de febrero en Tapalpa, Jalisco, durante el operativo donde fue abatido el Mencho. La diligencia se realizó de manera virtual y los imputados permanecen en instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada en la capital. Durante la audiencia, uno de los acusados aseguró que fueron confundidos y negó portar armas y afirmó haber sido golpeado tras su detención. Incluso retó a las autoridades a realizar pruebas de huella y de residuos de pólvora. Posteriormente, la FGR solicitó que la audiencia continuara de manera privada por tratarse de delitos de delincuencia organizada. En otros hechos se reportó un ataque contra la alcaldesa de Vaconera, Nora Viabrich, caso que ya es investigado por autoridades estatales. Finalmente, en la agenda política destacó el encuentro del embajador de Estados Unidos con la presidenta Claudia Sheinbaum, donde abordaron temas de seguridad y cooperación bilateral. La situación en Jalisco y sus implicaciones nacionales siguen en desarrollo, un tema del que estaremos muy al pendientes. Desde la Ciudad de México, Mariana Hernández, Blue Radio. Mariana, gracias. Le están recordando a la presidenta Sheinbaum esta frase que es de hace algunas semanas: regresar a la guerra contra el narco no es opción, porque está fuera del marco de la ley. Y entonces, obviamente, la presidenta, la jefa de un estado, diciendo que sería ilegal la guerra contra un grupo ilegal, es que suena rarísimo. Esa fue la bandera con la que la izquierda en México llegó al poder a través de Andrés Manuel López Obrador, la política de la que hablábamos este martes, la política de los abrazos y no balazos contra el narco, que al final terminó siendo, Néstor, muy criticada porque diferentes sectores políticos consideran que es una política en la que terminan conestando o terminan haciéndose pasito o terminan en una suerte, si lo colombianizamos un poquito, a la famosa, y no quiero molestar a nadie, don Bernabilidad en su momento en Medellín. Claro. ¿No? Bueno, pues claro, ellos estaban en la don Bernabilidad. Es que es una política de apaciguamiento y no de paz, que es parecido a lo que tratamos de hacer con la paz total, y que ha ocurrido además en algunas regiones de Colombia, digamos, donde se ha llevado a cabo unas conversaciones más o menos estables entre el gobierno y las organizaciones criminales, que usted lo que logra es apaciguamiento. Por ejemplo, un día de paz. Pero al final esos grupos de delincuentes terminan fortalecidos. Esos se están fortaleciendo y son los que terminan controlando el territorio. Por ejemplo, en Barranquilla, pongamos un caso concreto, en Barranquilla el gobierno colombiano ha mantenido unas conversaciones con unas de esas decenas de organizaciones criminales con las que habla. Y efectivamente eso ha logrado un resultado relativamente positivo durante algún tiempo, que es que han bajado los homicidios en Barranquilla, y el gobierno dice, bajaron los homicidios en Barranquilla a un dato histórico, etcétera. Y sí, probablemente sí, pero hay un resultado concreto que es muy malo, que es que esas organizaciones criminales están fortalecidas y por lo tanto esa paz dura hasta el día que ellos quieran. Y yo por eso ponía de presente en mi comentario anterior que pues la verdad es que la presidenta en México y el Estado en Colombia no controla esos territorios están tranquilos si las organizaciones criminales quieren estar tranquilas. Así ha pasado en Buenaventura, por ejemplo. Muchas veces hemos celebrado en Buenaventura, bajaron los homicidios a no sé qué tal. Bueno, ¿Hasta cuándo? Hasta cuando a los zampones les dé la gana, Néstor. ¿Usted se ha dado cuenta lo de la muerte esta semana del Mencho? Es el ejemplo perfecto. Mataron al Mencho porque estaban en la política de no combatir el narcotráfico. Mataron al Mencho y están descubriendo en México esta semana el inmenso poder que comenzaron a recaudar estos grupos del narcotráfico. Solamente quiero decirle que es un patrón de la izquierda en diferentes países de Latinoamérica en particular. Recuerde a Rafael Correa en Ecuador también, ¿no? Era una política no de balazos. Abrazos y no balazos, decía el jocoso, el tierno abuelito Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues ahora la política de la presidenta Sheinbaum. Sí, pero en Colombia hemos tenido eso, Néstor. La guerra no es opción. En Colombia, por ejemplo, pasó en el gobierno de Andrés Pastrana, que no era propiamente de izquierda. Eso que pasó en el Caguán era claramente una política de apaciguamiento. Esperemos, hagámonos pasito, que por esa vía de ser más amigos, eventualmente llegamos a la paz. Y eso está súper demostrado que es una gran equivocación, porque las organizaciones criminales se aprovechan de esa política pública para fortalecerse. Y entonces el resultado al final es que sí, puede ser que nos hayamos ahorrado algunos hechos violentos,
pero hemos perdido el control. ¿Usted criticando procesos de paz? ¿Usted no era el gran defensor de los procesos de paz en Colombia? Sí, pero no de uno tan malo como el del presidente Pastrana. Entre el apaciguamiento y la paz, que creo que ahí está la clave. Al final, Néstor, todos los procesos de paz terminan siendo, por supuesto, con una gran dosis de apaciguamiento. 9 de la mañana, 6 minutos. Señor. El gobierno de Virgilio Barco, el gobierno de César Gaviria tuvieron que pactar con los criminales no porque quisieran, sino porque les tocaba. Lo mismo está pasando en México, en el gobierno de López Obrador y en la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo mismo le pasó al comienzo incluso a Bukele con las bandas. Es decir, cuando el Estado no tiene una capacidad de someter a las fuerzas que se salen del monopolio de la fuerza, a los criminales, a los delincuentes, termina pactando. Y ese proceso de recuperación y de capacidades toma años, como le tomó a Colombia, para recuperar justamente el control territorial en la década de 2010. Mencionaban con razón el ejemplo de México, mencionaban con razón el caso colombiano de Barranquilla, en donde terminó ese cese al fuego, el de los Pepes, el de los costeños, bandas delincuenciales, a las que metieron en procesos de paz. Esta mañana en Barranquilla mataron al trabajador de una empresa transportadora por un tema de extorsión a los dueños de la compañía. Vanessa Saldarriaga. Sí, Néstor, es que se están cumpliendo exactamente 35 días de lo que fue la finalización de ese cese al fuego entre las bandas delincuenciales, los Pepes y los costeños, que han estado en diálogo exploratorio con el gobierno en medio de esta paz total. Sin embargo, desde el 20 de enero, cuando no lograron seguirse con las conversaciones, pues se ha dado desafortunadamente un incremento en los crímenes en el área metropolitana de Barranquilla. Solo en Carnavales, por ejemplo, hubo 17 homicidios, pero es que además hace cerca de una hora se presentó un asesinato en pleno centro de Barranquilla. Estaba un hombre trabajando en la empresa transportadora Contras Oriente cuando fue víctima, en este caso, de un atentado sicarial. Quedó tendido junto a su escritorio. Las primeras hipótesis apuntan a que sería un ataque por parte de una banda extorsionista porque los dueños de la compañía no estarían cediendo a unos pagos. Es materia de investigación, pero es el reflejo de la descomposición que se está dando en el orden público en Barranquilla y su área metropolitana, luego de un proceso que quedó en el limbo y que simplemente ahí está, sin avances al respecto, y que tienen entredicho esta búsqueda de la paz urbana, por lo menos para Barranquilla, Néstor. Faltan 106 días para la Copa del Mundo. Recuerde que este 8 de marzo en las tarjetas electorales para Senado y Cámara, usted no encontrará nombres ni fotografías. Tenga en cuenta el partido y el número del candidato que usted va a elegir libremente. Anótelo, memorícelo y si tiene dudas, pida el cuadernillo guía en la mesa de votación. Vote seguro. Vote informado y dele un voto de confianza al proceso electoral. Una campaña de Blue y de la Registraduría Nacional del Estado Civil. El frente frío sigue haciendo estragos y pasando factura. A diferencia de los otros, el que está por llegar, directamente va a afectar al Caribe colombiano, pero aumentará solamente el oleaje, los vientos y provocará lluvias como las que, por ejemplo, vienen experimentando los monterianos durante esta semana, según lo que ha informado recientemente el IDEAM. Esa es la razón de las alertas que desde ayer se están emitiendo desde la hidroeléctrica Urrá, por ejemplo, que le está pidiendo a las comunidades de Córdoba particularmente estar atentas ante el posible aumento del caudal del río Sinú, ante el aumento del caudal que ingresa al embalse y que los va a obligar a hacer descargas de agua a pesar de la emergencia. También es el caso de Isagen, que está evaluando abrir las compuertas de Hidrosogamoso porque el embalse Topocoro en Santander está llegando a sus máximos en metros sobre el nivel del mar. Es por eso que el gobierno está abriendo, o el presidente Petro por primera vez abre la puerta a recibir ayudas internacionales, a pesar de que hace apenas una semana desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y desde la Cancillería cerraron la posibilidad de recibir ayudas internacionales, por ejemplo, de Estados Unidos, que había dicho que tenía la intención de ayudar a regiones como Córdoba, porque el gobierno dijo que tenía la capacidad para atender la emergencia, que es de gran magnitud. Nuevos impuestos, atención, que les voy a contar, con los que el gobierno aspira a recaudar más de 8 billones de pesos. El segundo decreto es para que la Agencia de Tierras
compre predios para los damnificados, una compra que será express, le permite al Ministerio de Agricultura declarar de utilidad pública predios necesarios para la reubicación de campesinos, para recuperar la producción, especialmente en estos departamentos afectados por el invierno. Anoche volvió a llover durísimo en Montería, en Córdoba. Llovió lo que no había llovido en todo este mes de febrero. Fueron 10 horas de lluvias. Pero son también Antioquia, Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, en donde hay campesinos y agricultores que necesitan este tema. Este 8 de marzo la elección es Blue. Los invitamos a que salgan a la calle y ejerzan su derecho al voto en las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas. Además, que se conecten a Blue Radio con la transmisión especial desde las 6 de la mañana. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Está comenzando esta mañana en Bogotá la gran vitrina del turismo, que es el encuentro de la gente, de los expertos. País invitado, México, Córdoba, por Colombia, para promocionar el turismo Córdoba, hacia Córdoba. Mire usted la coyuntura, México, de lo que hablábamos hace un momento, y pues Córdoba, que ya sabemos con las inundaciones, hacen parte de los invitados de los destinos especiales en ANATO 2026, que es, Néstor, la edición número 45. ¿Cuál es el gran municipio, padre, usted que conoce bien, el gran municipio turístico de Córdoba? A mí me gustaría ir a Lorica, por ejemplo. Coveñas, por ejemplo. Coveñas, claro, por el mar, Coveñas, pero de los lugares que a mí me gusta, San Bernardo del Viento es lindo, pero insisto en Lorica, insisto en Sagún, insisto en Cereté. Lorica es bellísimo. Para hacer el recorrido ese Lorica, Córdoba, es un pueblo muy bello. Con Guayabo llegue, la emparrandado a Sagún, entonces hace el recorrido del porro, Ciénaga de Oro, para ir a la casa de Pablo Flores y oír un porro bacano. Con la invitación para rescatar el turismo hacia Córdoba, el turismo hacia México, que por estos días no vive sus mejores momentos, sí vive un gran momento, el turismo internacional que está llegando a Colombia. Paula Cortés es la presidenta de ANATO, que es la Asociación de Agencias de Viaje y de Turismo en Colombia. Doctora Cortés, buenos días. Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para ti y para la mesa y tus oyentes. ¿Por qué el crecimiento de la industria del turismo en Colombia, en particular del cual está tan orgulloso el gobierno nacional? ¿Por qué está creciendo tanto el turismo hacia y desde Colombia? Pues básicamente, Néstor, eso es un trabajo que se ha venido haciendo desde hace muchos años. Desde el 2010 a la fecha, el crecimiento ha sido más del 150% en visitantes extranjeros. En el 2010 teníamos 1.5 millones de visitantes extranjeros y el 2024 cerramos con casi 7 millones de visitantes extranjeros. Es un trabajo público-privado. Las agencias de viajes yendo también de la mano de ProColombia a todas las ferias internacionales año tras año a mostrar los destinos turísticos de nuestro país y por supuesto pues esta vitrina que cada vez se consolida más, hoy en su versión número 45, donde tenemos un crecimiento superior al 8% en área de exhibición. Nos tomamos todo Corferias, estamos en más de 45,000 metros cuadrados. Esperamos 56,000 ingresos de profesionales del sector turístico durante estos 3 días, más de 25,000 citas de negocios agendadas desde los últimos meses y más de 45 países, Néstor. Realmente es la feria más grande que tiene Colombia en materia turística y pues un referente muy, muy importante en Latinoamérica. Este crecimiento que estamos viendo pues refleja el buen momento que pasa el país a pesar de todas las circunstancias que todos sabemos. Hemos logrado que este turismo sea totalmente resiliente y cada vez pues creciendo en el país. Sí, doctora Cortés, dicho eso, ¿qué es una buena noticia por las cifras? ¿Cómo está la infraestructura en Colombia para seguir recibiendo cada día más visitantes internacionales? Pues Camila, realmente nosotros lo que hemos venido diciendo y aprovechando que estamos en cambio también de gobierno cercano, pues tenemos algunos puntos importantes para hacerles énfasis y pues efectivamente uno de esos es la conectividad y la infraestructura. Si bien es cierto, en conectividad hemos crecido enormemente, tenemos más de 1.850 frecuencias directas con los diferentes países, pues sí necesitamos una mayor infraestructura y una política a largo plazo.
consideramos que algo que nos ha faltado en el país es que el turismo sea una política de Estado a largo plazo que trascienda más de 10 años, porque no podemos estar cambiando cada 4 años de gobierno, digamos, con la implementación de cada gobierno, es muy difícil. Entonces creo que ese es uno de los temas que tenemos importantes para hacer. Tenemos que mirar cómo están los aeropuertos de nuestro país, la capacidad de carga en los aeropuertos, nos estamos quedando cortos, está llegando muchos visitantes extranjeros. El año pasado cerramos con 57 millones de pasajeros nacionales e internacionales. Es un crecimiento supremamente grande para el país. Enhorabuena, por supuesto, pero pues hay que hacer unos ajustes a largo plazo en temas de infraestructura, en temas de formalización del sector y, por supuesto, pues en temas de seguridad, porque el principal atractivo de un país pues es la seguridad. ¿Qué es lo que más se exhibe hoy en esta vitrina, doctora Cortés? ¿Es el turismo de aventura, el turismo ecológico, el turismo de playa, el turismo religioso o qué es? Paola, realmente en este momento lo que más se ofrece es un turismo de naturaleza y aventura. Es por lo que hoy los extranjeros están viendo a Colombia y están buscando en el mundo. Por eso cada vez más crecen destinos emergentes en nuestro país. Estos destinos emergentes como Chocó, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Mesetas Meta, pues ofrecen una cantidad de paquetes turísticos y productos vendidos por las agencias de viajes donde está inmersa la naturaleza y la aventura. Yo creo que después del COVID el turista pues quiere estar mucho más libre, ¿no? Quiere estar al aire libre, no quiere grandes cantidades de gente a su alrededor y están muy enfocados, por supuesto sin dejar de lado el sol y playa, que es uno de los productos pues siempre bandera, pero obviamente quieren tener aventuras en los destinos turísticos de Colombia y pues aquí tenemos todo el país para tener muchos turismo de aventura para ofrecer a los extranjeros. Eso es cierto. Doctora Cortés, con esa radiografía que tiene usted allí en Anato, ¿qué están buscando los turistas en Colombia y afuera de Colombia? En esos destinos donde está la aventura, ¿cuáles son el top de destinos escogidos? Pues yo creo que lo que ellos están buscando permanentemente es el contacto con las comunidades y actuar de local. Si les gusta llegar a todos los destinos turísticos, estar en nuestro caso aquí en Colombia con las comunidades indígenas, saber lo que hace una gente local en cada uno de estos destinos turísticos y vivir las aventuras que ofrece cada una de las regiones de nuestro país. Estos destinos que les mencioné anteriormente pues tienen algo en común y particular, pues que todos están rodeados por grandes ríos, por grandes cascadas, pueden hacer rafting, pueden hacer una cantidad de turismo de aventura, de naturaleza, de caminatas, y eso hoy en día los extranjeros pues es lo que más buscan. Por supuesto pues va ligado al sol y playa, que el número uno digamos que lo ubican entre sol y playa y cultural pues sigue siendo Cartagena, el ícono para nosotros afuera, pero cada vez vemos más en las ferias internacionales que acompañamos a nuestros agentes de viajes permanentemente que estos extranjeros quieren algo nuevo, o sea, claro, ya han visto mucho de Colombia en el exterior y pues obviamente quieren como llegar a diferentes destinos. No Cartagena, no lo típico, y lo entiendo, y esa posibilidad de compenetrarse con las comunidades, de ir a otro tipo de turismo, doctora Paula, ¿qué tanto se puede hacer hoy en Colombia teniendo en cuenta los desafíos que hay en materia de seguridad? Pues realmente si uno va acompañado por un agente de viajes, se tiene un paquete comprado con las agencias de viajes, pues realmente no tenemos ningún imprevisto a la fecha, Dios quiera, de nuestros turistas nacionales o internacionales. Nosotros como agentes de viajes en el país sabemos cuáles son los territorios y cómo movernos por los territorios en los diferentes destinos turísticos, pero sí es un gran tema el trabajo de la seguridad. Nos hemos reunido permanentemente, pues no solo en este gobierno, en todos los gobiernos siempre hemos tenido un permanente contacto con pues los directores de la policía, el Ministerio de Defensa y demás, porque la seguridad, como lo decía anteriormente, pues es el principal atractivo turístico, y si los extranjeros sienten algún temor, pues lamentablemente pues eso genera una mala imagen en el país.
Doctora Cortés, ustedes con frecuencia resaltan y con mucho orgullo el aporte en divisas del sector a la economía del país y contrastan esos números con el aporte, por ejemplo, de exportaciones tradicionales como petróleo y carbón. El último balance, las últimas cifras frescas que usted recuerde, ¿qué indican? ¿Qué tanto han crecido los ingresos de divisas por turismo en Colombia? Realmente el crecimiento viene sostenido por más de un 12% en las divisas. Más allá del número de visitantes extranjeros que llegan al país, lo que más le importa al país y por supuesto también a nosotros en las regiones, pues son las divisas. El año pasado cerramos más o menos con 11.000 millones de dólares en divisas y creemos que en este año va a ser un año también récord por lo que estamos viendo hoy en esta vitrina turística. Ustedes que nos acompañan aquí, que tienen participación activa en esta feria, pues están viendo la cantidad de gente que está en este momento ingresando, la cantidad de regiones, están todas las regiones de nuestro país, todos los departamentos, los municipios, más de 45 países. Entonces nosotros sí creemos que este año vamos a superar y vamos a seguir en ese crecimiento importante del 12% en el crecimiento de las divisas. Yo creo que podríamos llegar mucho más allá a los 12.000 o 13.000 millones de dólares al cierre de este año en divisas, que es algo muy importante para el país. No, pues es uno de los grandes motores sin duda de la economía. Doctora Cortés, gracias y mucha suerte en su vitrina, en la vitrina del turismo en Colombia a partir de esta mañana. Gracias y espero verla ya en algún momento. Así es, Néstor. Muchísimas gracias a ustedes por todo el apoyo y por estar aquí con nosotros. 9 de la mañana, 22 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 106 días para la Copa del Mundo. Este 8 de marzo tenemos la primera oportunidad de ejercer nuestro derecho al voto en este 2026. Es una elección muy importante y tenemos que participar de esta fiesta electoral. Toda la información estará aquí desde muy temprano en Blue Radio y también en nuestro canal de YouTube, porque este 8 de marzo la elección es Blue. Hoy en el oracional El Man está vivo, decimos, es posible que en una relación se pueda ceder en algunas cosas, pero nunca se debe ceder en su esencia. Eso lo descubrimos cuando conectamos con lo mejor de nosotros mismos, cuando trascendemos y somos capaces de ver el mundo desde esa posición supra de la espiritualidad. Cuando te encuentras con el Dios de la vida, en cualquiera de las manifestaciones, en cualquiera de las experiencias, pero siendo capaz de vivir una relación auténtica. Que tu oración, que tu contemplación, que tu experiencia de fe te fortalezca y te ayude a saber en qué ceder y en qué no. Tú sabes. Avalancha de decretos del Gobierno Nacional para desarrollar la emergencia económica que fue declarada el 11 de febrero. Tercer decreto que permite la contratación directa, quiere decir en época de garantías electorales, en donde estaba prohibido contratar, sin licitación pública, sin restricciones estas de la ley de garantías, permite adicionar contratos sin el límite tradicional de 50%, siempre que estos directamente estén relacionados, por supuesto, con la atención de la crisis. El cuarto decreto para la continuidad del programa de alimentación escolar, que es muy importante porque le van a dar alimentación escolar inclusive a niños que no pueden ir a las escuelas, o porque las escuelas suspendieron clases, o porque las escuelas resultaron afectadas por cuenta del invierno. Y el quinto decreto es el del Ministerio de Medio Ambiente, atención, que pone a pagar un impuesto por 6 meses, impuesto del 2% de las ventas de energía a generadoras que se encuentran en la cuenca. Voy a explicar un embarradón que acabo de cometer. Claro, pero te voy a decir una cosa. Si quieres ir a playa, por ese lugar, ve a la playa de San Antero. Cipote Playa. Todo el mundo me ha mandado fotos aquí y están bacanas. Mi embarradón es que... ¿En San Antero no es el Festival del Burro? Mi embarradón. Sí, ¿tú sabes que un día un burro ganó con el disfraz de El Man está vivo? ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿En serio? El burro Padre Linero ganó. ¿Qué tal eso? No quiero imaginarme. Ya. Pero no por eso. ¿O sí? No por mamadera de gallo. Bueno, padre, voy a aclarar mi embarradón. Dije que Coveñas quedaba en el departamento de Córdoba. Y no.
Voy a aclararlo porque cuando he ido a Coveñas, aterrizo en Montería. Es que es hora y media Es del muy aeropuerto cerca. de Montería. Entonces, pero es una es una burrada mía. Entonces, Tolú y Coveñas, que son dos bellos destinos balnearios que han evolucionado mucho, porque Coveñas era una especie de balneario muy paisa. Y ya... Eso estaba colonizado por Antioquia. Y todavía, porque sigue siendo el destino cuando los paisas piensan en ir al mar por tierra, es ir a Tolú y Claro. Coveñas. Y hay un desarrollo turístico allí, unos hoteles nuevos, mucha gente invirtiendo en hotelería y turismo en esa zona. Así que Bueno, Tolú y pero Coveñas, que además está ahí pegadito uno Pero del otro. Coveñas va a estar presente en el lugar En la feria de Anato. En la feria. Es que además eran el mismo municipio hasta hace relativamente poco, Tolú y Coveñas. Sí. 20 y pico de años tal vez, Se dividieron por ahí, yo creo que 15 o 20 años, y entre otras cosas por disputas de las regalías, porque por Coveñas sale buena parte del petróleo. Y claro, y entonces eso le produce unas regalías importantes al municipio. Es el Golfo de Morrosquillo, pues que es una cosa extraordinaria. Y ahora hay aeropuerto en Tolú. Y ya hay vuelo diario, además, Héctor, desde Medellín, desde Olaya Herrera, el aeropuerto más pequeño. Desde Medellín, y estamos esperando que Satena programe el de Bogotá, porque ya ampliaron la pista para aviones un poco más grandes, pero entiendo que ha habido algún problema ahí en la finalización del contrato y por eso todavía no ha habido programación, pero esperamos que para Semana Santa ya haya vuelos directos al Golfo de Morrosquillo. Allá tenemos Desde Bogotá, propiedades... Riveros, ¿allá tenemos propiedades inmobiliarias? No, una cabañita que mira al mar, que es mi gran tesoro, que es mi gran tesoro, Sí. pero está un poco más arriba. Está más arriba en la punta, sí, en Rincón del Mar, en la punta del Golfo de Morrosquillo. Esas islas que hay de ahí para arriba, eso es el paraíso. Tintipán, Isla Múcura, que son una belleza. Eso es muy bello. Eso es bellísimo. Bueno, en consecuencia, padre, como cometí el pecado mortal de decir que Coveñas era en el departamento de Córdoba, porque mea culpa, voy a Coveñas por Montería. Ajá, está bien. Entonces hago la precisión para la gente. Y yo lamento que ya no le puedo celebrar el sacramento de la reconciliación. Ahora puede ir por Corozal también, ¿no? También se va. Sí, lo que pasa es que toca dar una vuelta muy larga, ¿no? Es un poquito más larga. Es más difícil encontrar las vuelos. No. Es más fácil ir a Montería. Claro, hay un vuelo de Satena que va a... Los horarios no son Corozal, tan fáciles. Y... es un solo vuelo, sí, obviamente es mucho más fácil ir a Montería. Montería tiene aeropuertos grande y además usted también consigue ofertas. Es que el problema de los vuelos chiquitos, de los vuelos de Satena y de Click, por ejemplo, es que nunca tienen ofertas. Siempre valen 350.000 pesos la ida. En cambio, en Avianca o en Latam o en Wingo, usted consigue vuelos de vez en cuando, pasajes. Claro. Como nos gusta viajar, ¿cierto? Exacto, así es que nos gusta. Bueno, no solo nos gusta, sino que así podemos, director. Sí, señor. La humildad es lo nuestro. El cachete. 9 de la mañana, 28 minutos. No, eso de cachete siempre funciona bien. Bueno, atención, hablando de turismo, esta mañana hay problemas todavía en la costa este de los Estados Unidos, que volvió a nevar, por supuesto, mucho menos después de la gigantesca tormenta que causó el caos de comienzos de esta semana. Apenas comienza a recuperarse el servicio de energía en 9 de los estados de la costa este de los Estados Unidos. Desde allí, en Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, imagínense ustedes salir de sus casas durante la mañana y encontrarse con 80 centímetros de nieve, tener que agarrar una pala y empezar a paliar la nieve. Ese, en el peor de los casos, es el escenario que está encontrando los habitantes en pueblos del estado de Rhode Island. En el mejor de los casos, en Nueva York, están encontrando 15 centímetros de nieve justo al frente de sus casas, sus carros totalmente tapados, como pueden ver nuestros usuarios en YouTube a esta hora en las imágenes que estamos mostrando. Son los coletazos o digamos los residuos de esa tormenta, de esa bomba ciclónica de las últimas horas que se presentó en gran parte de la costa este de los Estados Unidos, afectando a unos 9 estados, pero en 7 estados se hizo la declaratoria de emergencia y se presentaron las mayores afectaciones. Hoy en algunos estados está cayendo nieve, pero es una pequeña capa de nieve, alrededor de unos
entre 2.5 a 5 centímetros de nieve. Eso es prácticamente nada comparado a lo que se vivió en las últimas horas. La situación en todo caso se está estabilizando en materia de cancelaciones de vuelos, por ejemplo. La estabilización es sustancial, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en los últimos 2 días se tuvieron que cancelar 8.000 vuelos. En la mañana de hoy tan solo se han cancelado alrededor de 200 vuelos por cuenta de condiciones climáticas. En materia de víctimas fatales, se está tratando de hacer un barrido en distintos estados. En Long Island, a las afueras de Nueva York, se han reportado 5 muertes a causa de la tormenta. En el estado de Maryland se han reportado 2 muertes por cuenta de un árbol que cayó en un vehículo. Había 2 personas en el interior de este vehículo y fallecieron. El árbol les cayó por cuenta de los fuertes vientos. Ya se están reabriendo los colegios en Nueva York. En la ciudad de Nueva York, unos 900.000 estudiantes que habían sido enviados a sus casas ya esta mañana fueron de manera regular al colegio nuevamente. Y la estabilización también del servicio de energía. Recordemos que hasta 500.000 de personas habían visto afectaciones sobre cortes de energía por cuenta de caídas de postes, de afectaciones sobre centrales de energía. Pues ya para esta mañana hay alrededor de unos 160.000 usuarios en Massachusetts, fundamentalmente los cuales no tienen energía, es decir, que se ha podido estabilizar gran parte de la situación. El balance, de acuerdo a lo que han dicho las autoridades, es que ha sido la peor tormenta en al menos la última década y que esperan que también ya marque la última tormenta de esta temporada de invierno, que ya estamos haciendo también el tránsito hacia la primavera. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 106 días para la Copa del Mundo. La invitación este 8 de marzo es acompañarnos durante las elecciones legislativas y de consultas, porque participar en estas elecciones es prioridad, es muy importante para definir el futuro de nuestro país. Acompáñenos en la transmisión especial de Blue Radio desde las 6 de la mañana y hasta que se acabe la jornada electoral, porque este 8 de marzo la elección es Blue. Libre, identificado, pero con muchas explicaciones por dar, la Fiscalía escuchó en una primera declaración al taxista que manejaba el carro de placas ESM 170, que recogió a Diana y la llevó hasta la puerta de su casa justo cuando ella salió de Teatrón en el bar el sábado amanecer del domingo en Bogotá. El taxista que llevó a Diana a su casa justo en el momento en el que llegan a esa dirección. Ella se va a bajar del taxi, pero 2 hombres se suben al vehículo y se la llevan. El taxista se presentó con su abogado en la sede del Gaula de la policía. Dijo que él también es víctima, que no sabe nada de la banda, pero coincidencia o no, hay muchas explicaciones por dar. Ese taxista es un muchacho de apenas 20 años con antecedentes. Tiene una condena de 20 meses que tenía además el privilegio de libertad condicional cuando fue capturado en flagrancia por un paseo millonario. Y tiene también anotaciones, antecedentes por hurto en el sistema penal para adolescentes porque los cometió antes de cumplir 18 años. Ya también apareció el dueño de los 2 taxis involucrados en el robo. Dijo que él solo alquiló los taxis para esa noche a otra persona que a su vez los... Estuvo lloviendo y llovió duro en el occidente del país, llovió en Cali, se han desbordado varios ríos, el principal el Cauca. Hay asentamientos ubicados al oriente de Cali que están pasando esta mañana una situación de emergencia. Declararon la alerta naranja, que quiere decir a punto, acercándose a la alerta y a la emergencia máxima en el Valle del Cauca. Hugo Mario Palomar. Néstor, está aumentando el caudal del río Cauca a su paso por el oriente de Cali y por esta razón las autoridades han declarado la alerta naranja en la ciudad. El río Cauca superó sus niveles habituales, está en 9.62 metros y comenzó a desbordarse por el alcantarillado de algunos asentamientos ubicados en zonas no protegidas como Playa Renaciente, Puerto Nuevo y Brisa del Cauca. Hasta ahora el agua, mire, se nos metió, hermano, vea, creció acá arriba
Hay decenas de viviendas inundadas cerca de Juanchito y la alerta crece porque el río podría desbordarse en otros sectores del municipio de Candelaria Valle. El secretario de Gestión de Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, anuncia un recorrido por esta zona para determinar el número de familias damnificadas. Casas con reflujo o contraflujo de agua, estamos haciendo rondas. También la comunidad nos ayuda con todo el tema de los reportes, los grupos ATIC, y este monitoreo nos dirá si tenemos que hacer un perifoneo para prevenir, y ya con esta prevención pues miraremos el tema de la evacuación como tal. Hace algunas horas también se desbordó una quebrada en el corregimiento de Puente Rojo, ubicado entre los municipios de Ginebra y Guacarí, en el centro del Valle del Cauca. Más de 40 viviendas inundadas, al igual que cultivos, granjas y criaderos de truchas. Jorge Eliezer García es el coordinador de gestión de riesgo de Ginebra Valle. La quebrada San Joseco se salió, allí hubo traumatismo para poder pasar los estudiantes, llegaron 2 máquinas, ya logramos evacuar, no hubo... Allí en el centro del Valle del Cauca hay 4 veredas incomunicadas esta mañana por derrumbes que han caído sobre vías terciarias. Sigue lloviendo en buena parte del Valle del Cauca, Néstor. En Bogotá hay tiempo seco, hay una mañana soleada, pero volverán las lluvias. Ojo, que a esta temporada, a este frente frío, se le pegan las lluvias de marzo y de abril. La situación más grave se presenta esta mañana en la vía Medellín-Bogotá por el derrumbe, 60.000 metros cúbicos de tierra que siguen allí esperando que reabran la carretera, que solo ocurrirá el fin de semana. Héctor Santamaría. Pues Néstor, con las primeras horas de la mañana y las lluvias que han cesado un poco luego de caer con fuerza hasta esta madrugada en el departamento de Antioquia, se reactivaron las labores de remoción de material por parte de funcionarios del Invías en el kilómetro 50 en el tramo Santuario Caño Alegre en el municipio de San Luis, que como usted advierte cayó 60.000 metros cúbicos de tierra. Allí a esta hora se mantiene un trabajo con 2 retroexcavadoras y 8 volquetas con las cuales se busca remover este material, y según cálculos del propio Invías, Néstor, se requieren de unos 4.285 viajes de volqueta para poder habilitar esta troncal. Sin embargo, como hay congestión al lado y del lado de la vía, quienes vienen de Bogotá o quienes se dirigen al centro del país desde Medellín, como ruta alterna para automóviles está una vía terciaria por el municipio de Granada, y la otra vía principal es la vía Medellín-Cisneros-Puerto Berrío hasta llegar a Puerto Boyacá y de ahí empalmar hacia la ciudad de Bogotá. Eso sí advierten tanto el Invías como el gobierno departamental e incluso el municipio allí de San Luis, que la vía también dependerá de los trabajos si hay lluvias o no hay lluvias, y demorará si se habilita para este fin de semana este importante corredor, Néstor. Sí, a propósito de esto, señor alcalde de San Luis, en Antioquia, alcalde Buitrago, buenos días. Buenos días, Néstor, ¿cómo estás? Allí en San Luis, entre 2 veredas que se llaman el Santuario y Caño Alegre, es el derrumbe. ¿Qué información tiene usted sobre el derrumbe? ¿Qué tanto han logrado remover de esta tierra que se cayó, alcalde? Bueno, apenas, digamos, el derrumbe se vino abajo, pudo llegar gestión del riesgo del municipio de San Luis, activar gestión del riesgo de la gobernación de Antioquia, Invías, que llegara a la zona a verificar pues cómo estaba la situación. Como a partir de mediodía en adelante pudieron llegar alguna maquinaria, están trabajando desde ayer en la tarde, hoy en la mañana pues inician también labores, y esperamos que esto no sea por mucho tiempo. Nos ha manifestado Invías que se demorará aproximadamente de 4 a 5 días para poder habilitar la vía Medellín-Bogotá. Eso quiere decir que el lunes de la próxima semana más tardar estaría reabierta la vía. Alcalde, ¿esta es una zona que ya había tenido derrumbes similares o situaciones de emergencia similares? Sí, esta vía, nosotros en esa zona que tenemos 52 kilómetros de autopista Medellín-Bogotá en el municipio de San Luis, en ese corredor, especialmente ahí entre San Luis y Calderas, en la vereda de Vallesol y El Silencio, han habido muchos derrumbes, han habido accidentes bastante fuertes, derrumbes donde han fallecido personas. Muy cerca de este mismo hubo, hace por ahí unos 3 o 4 años, un deslizamiento bastante fuerte. Y ahorita pues ahí en la vereda de Vallesol, que genera pues de alguna manera muchas complicaciones para la región, para el municipio y para el país, por supuesto. Sí, ¿hay un estimativo de cuántos vehículos transitan diariamente por esa zona de la vía cerca de San Luis? No sabría decirle realmente el estimativo de cuántos son los vehículos, pero
tienen que ser demasiados y entonces a nosotros nos empieza a colapsar una vía que tenemos, que transitamos por San Luis hacia Granada, a salir a Santuario y a salir a Medellín. Entonces hubo que hacer una restricción también de ciertos vehículos de carga pesada, porque eso ayer nos estaba colapsando ya esa vía, que es una trocha realmente. Eso le iba a preguntar, ¿la vía alterna tiene las condiciones para qué tipo de vehículos? Nosotros ahí habilitamos para vehículos, digamos, pequeños, particulares medianos, y vehículos que no sobrepasen las 20 toneladas, incluyendo el peso del vehículo. Que realmente son camiones pequeños y medianos, no las tractomulas que se desplazan usualmente por esa autopista. Total. Alcalde, Claro. ¿Cuál es la solución de fondo? Porque usted nos termina recordando que es una zona con bastante riesgo de deslizamientos, una zona geológicamente inestable, dicen los expertos. ¿Se ha contemplado alguna posibilidad de una solución definitiva o eso no está en el horizonte? Pues mire, yo siempre he creído que la solución definitiva a los problemas que tenemos en esa zona, porque es una zona muy montañosa, es la alternativa que hay de la doble calzada, que hicieron unos trazos que nos permite evitar un poco de tramos montañosos, porque se trazaron algunos túneles, unos puentes elevados que cortarían, digamos, una distancia considerable y cortarían unos tramos de mucha Pero la doble calzada iría por esta misma carretera o sería por una vía alterna. Lo que pasa es que la doble calzada tiene unos tramos que son vía alterna, pero además tienen unos tramos que conectan con esta misma vía. Sí, donde es el derrumbe, ahí no hay nada que hacer, porque esa es la cuchilla de la montaña, ¿no? Esa es toda la cuchilla de la montaña y es bien complicado. Entonces esa zona ha sido muy asientada, en ese punto han habido pues muchos deslizamientos y a eso le suma, Néstor, que hay un deterioro de la vía también bastante alto. Entonces eso también, digamos que para los accidentes que han sucedido en el recorrido. Alcalde, como la vía quedó prácticamente inhabilitada, yo sospecho que esto se va a tomar mucho más de los 3 o 4 días o los 5 días que están diciendo para recuperarla. Además nos dicen que hay solo 8 volquetas en el derrumbe. Yo no sé si eso es cierto. Esto va para largo. ¿Cuál es la ruta alterna para volver a Bogotá o para ir a Medellín? Pues nosotros hemos sugerido y aconsejado en todos los medios que la ruta alterna de la gente que viene o sale de Bogotá hacia Medellín debe ser cogerla de Puerto Berrío, porque es una vía amplia, una vía pavimentada, con muchas más posibilidades de movilidad. Eso es por arriba, por la Ruta del Sol, ¿no? Eso es por la Ruta del Sol, eso tendría que salir allá a Puerto Boyacá y coger hacia Puerto Berrío y salir a Medellín por Cisneros. Esa es una ruta y así mismo los de Medellín, porque si todos cogemos autopista Medellín-Bogotá, pues vamos a generar un caos allá de unos trancones, de unas colas enormes. La gente está queriendo hacer transborde, pero no podemos permitir el transbordo porque hay mucho riesgo. La montaña todavía presenta mucha inestabilidad y baja tierra, entonces eso no es posible permitir el transborde en estos momentos. Me informan desde Invías que de momento hay 8 volquetas, ¿cierto? Sí. Sí, 8 volquetas. Que realmente es muy poco. Eso es insuficiente. 8 volquetas. Es insuficiente, por supuesto. Eso en les estos falta momentos llevar un par de cortaúñas, pues, porque eso no sirve para nada. No, claro. Con eso nos demoramos 15 o 20 días. Entonces, lo que necesitamos es que haya buena maquinaria en el lugar para que podamos agilizar el trabajo. Desde San Luis, en Antioquia, su alcalde, César Buitrago. Un saludo, alcalde. Gracias. Bueno, gracias a usted, Néstor. Un abrazo. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 106 días para la Copa del Mundo. La decisión del Ministerio de Trabajo de ordenar el cierre provisional de 4 áreas de la planta de Alpina en Sopó por presuntos riesgos críticos, la compañía aseguró que las medidas adoptadas por la autoridad son de carácter preventivo y no comprometen la operación integral de la planta. Alpina indicó que ya está implementando los correctivos técnicos solicitados como parte de su enfoque de mejora continua en seguridad industrial. Esto dijo la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz.
Primero, encontramos fugas en calderas de vapor. Segundo, encontramos tanques con peligro por soda cáustica y ácido nítrico. Y tercero, identificamos altas temperaturas. En el asador, pues, los nuevos impuestos de esta emergencia económica, el principal de ellos y de lejos el impuesto al patrimonio a las personas jurídicas, impuesto que no se ponía en el país desde el año 2010, cuando se declaró también dentro de una emergencia por el fenómeno de la Niña, en aquel entonces a empresas con patrimonios líquidos superiores a los 1.000 millones de pesos, que traídos a valor presente equivalen a unos 2.200 millones al día de hoy, y con tarifas en aquel momento que fueron del 1 y del 1.4% pagaderos en 8 cuotas iguales. Un impuesto al patrimonio para las empresas que revive hoy, 16 años después, para los patrimonios líquidos superiores a las 200.000 VT, aproximadamente 10.474 millones de pesos, efectivamente con una tarifa general del 0.5%. A las lluvias, hablando del invierno en Córdoba, que ayer fueron durísimas, esta mañana se suman bloqueos, hay colapso en las vías, sectores incomunicados, caída de puentes, una situación muy difícil esta mañana nuevamente en el departamento de Córdoba, en general en el Caribe colombiano. Vanessa Saldarriaga. Néstor, y es que la situación se está agravando porque la comunidad ya está muy molesta, por lo menos en el departamento de Córdoba, debido a la lentitud con la que están llegando las ayudas que ellos requieren para poder asistir a las emergencias derivadas de las precipitaciones. Recordemos que en las últimas horas, por cuenta del frente frío que está pasando por el Caribe, se presentaron nuevas lluvias que causaron inundaciones en diferentes sectores tras nuevos desbordamientos del río Sinú, y es por esto que hoy madrugó la comunidad de San Pelayo para bloquear el paso en la vía Carrillo-Lorica. Esto para que usted se ubique, incomunica al sector de Lorica con Cereté, y lo que ellos están reclamando es presencia de la alcaldía y del gobierno nacional para que les den soluciones, no solo con asistencia, sino también con obras para rehabilitar los puentes que se cayeron. Estamos aquí en una toma en la carretera al frente de la Veranera. Estamos peleando los derechos de nuestro pueblo. Nuestro pueblo se está ahogando, se nos cayeron 3 puentes, no hay soluciones. El municipio de San Pelayo no se ha pronunciado con nada porque ni siquiera... Y no es mentira que se está ahogando el departamento de Córdoba. En el municipio de Lorica, por ejemplo, en los últimos 13 días, más de 100 hombres estuvieron trabajando de manera voluntaria en la construcción de un dique a partir de lo que ellos llaman ingeniería ancestral, colocando tablones de madera junto con sacos de fique y arena. Pues la noticia era que anoche ya estaban terminando finalmente de cerrar este boquete para impedir las entradas del río Sinú, pero con las nuevas crecientes en la madrugada se vino abajo por lo menos un tramo de 25 metros. También se rompió. Entonces ya hoy no se padece de 2 puentes, sino de 3 puentes caídos. Esa es una situación que afecta no solamente a la comunidad educativa, sino una situación bastante lamentable la que están viviendo en este departamento, pero es que este frente frío también golpeó al Magdalena. Allí se presentan nuevos derrumbes en la troncal del Caribe que mantiene bloqueado el paso otra vez entre Santa Marta y Palomino. Fueron 3 horas de intensas lluvias las que se estuvieron presentando y que como consecuencia llevó a que la tierra cediera y se presentaran derrumbes. Por esto cayeron grandes árboles a la vía, no en el mismo punto donde se presentó el colapso parcial de un puente hace cerca de un mes, sino más adelante. Sin embargo, con esto se afecta nuevamente el paso por la troncal del Caribe, a pesar de los trabajos de rehabilitación vial que ya se estaban haciendo. Otra vez, viajar entonces entre Santa Marta y La Guajira es un viaje que se duplica y que afecta el transporte de mercancía y también de pacientes, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 106 días para la Copa del Mundo. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. 9 de la mañana, 49 minutos. El agro colombiano fue uno de los grandes protagonistas del comercio exterior durante el año pasado. Productos como café, banano, flores y el aceite de palma resaltaron por su participación. Sin embargo, para Analdex hubo uno que brilló
especialmente por su variación positiva en los mercados internacionales. El aguacate Hass. Con cifras de la DIAN y análisis de este gremio, se determinó que las exportaciones de Hass colombiano alcanzaron los $375 millones el año pasado, creciendo 21,3% frente a 2024. Asimismo, en volumen, el crecimiento fue de casi el 46%, llegando a 201.479 toneladas. El viejo continente continúa siendo el principal destino del aguacate colombiano, con un poco más del 60% de participación dentro del total exportado. Faltan 106 días para la Copa del Mundo. 9 de la mañana, 51 minutos, y se agita el mercado del pollo frito en el país con la inminente llegada de la franquicia coreana Barbecue Chicken, fundada en Corea del Sur hace 30 años, colonizando Estados Unidos en el 2013, llegando a Ciudad de Panamá hace 3 años y desde entonces expandiendo sus tentáculos en América Latina, con presencia consolidada ya en Costa Rica, Bahamas y Jamaica, y planeando aterrizaje en Honduras, México, Argentina, Brasil, Chile y ahora también en el mercado colombiano, dominado por la cadena Frisbee, dueña de casi la mitad de la torta, seguida de Kentucky Fried Chicken, Cocorico, Grupo CBC, que agrupa las marcas Calimío, La Brasa Roja, Calibea, y en el quinto lugar la cadena Buffalo Wings. 5 empresas de pollo frito en el país a las que les llega esta competencia coreana de Barbecue Chicken, disputándose un mercado de más de 2 billones de pesos anuales en restaurantes de pollo frito y un consumo general de 37 kilos per cápita al año y 100.000 toneladas de pollo mensuales. Estás escuchando Blue Radio. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. 9:52, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anoche se cobró la muerte de alias El Mencho, el capo del cartel Jalisco Nueva Generación, en el discurso del Estado de la Unión. No lo mencionó con nombre propio, pero todo el mundo supo que hacía alusión a ese operativo que se adelantó en Tlalalpa, muy cerca de la ciudad de Guadalajara. La presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana confirma desde México que el presidente Trump la llamó para pedirle un reporte sobre ese operativo. Esto dijo hace minutos la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. ¿No tiene planeado alguna llamada con el presidente Trump en los próximos días? O bien, si ya se empieza a perfilar una reunión entre ustedes dos. Me llamó ¿qué día fue? Ayer antier, ¿no? Una llamada de 8 minutos para preguntarme qué pasa en México, cómo están las cosas. Están bien, pues le platiqué cómo había sido el operativo, que habíamos tenido ayuda en inteligencia por parte del gobierno de los Estados Unidos, que iba muy bien la coordinación. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos, que estés bien. Y reunión fue todavía así la llamada corta y para ver cómo estaban las cosas en México. Y reunión todavía no. La nueva política de Estados Unidos llamando a pedir cuentas a los presidentes de la región. No es casualidad, evidentemente, la llamada del presidente Trump a la presidenta de México luego de la muerte del máximo capo del narcotráfico en México. En Colombia, el viacrucis sigue siendo la crisis de la salud, luego de la dolorosa muerte de doña Cecilia Quintero, haciendo fila en un dispensario, en una droguería en la ciudad de Cúcuta. Hoy está de nuevo la atención en el mismo sitio, lo efímera de la vida. Por ahora ningún pronunciamiento de la nueva EPS. Dolorosísimo. Pero es una situación muy dolorosa, Ricardo. Es indignante. Hay videos primero de la señora conversando, pidiendo. Ella estaba pidiéndole medicamentos a su hijo que tiene una condición de discapacidad. Y después falleció en medio de la fila, quejándose porque la nueva EPS no le daba los medicamentos. Perdónenme, pero esto no es de ideología. Insisto, aquí hay que tener compasión. Este no es un tema de ideología, porque muchos enseguida saltan a meter el tema en... No, es que es compasión. Aquí no se puede ser indolente. Y con respeto lo digo, no fallamos todos. Falló la nueva EPS, que desde hace 2 años maneja el gobierno nacional. ¿Qué pasa hoy en la droguería Cafam, donde ocurrió este doloroso hecho? Richard Quiñones, en Cúcuta.
Ricardo, así es, tal como usted lo describe, ya abrió sus puertas a las 7 de la mañana, ingresó un alto número de personas. El lugar donde perdió la vida la señora Cecilia Quintero, de 70 años, que estaba buscando los pañales de su hijo, sigue estando de la misma forma como ayer empezó a atender, también a las 7 de la mañana. Al parecer nada ha cambiado, solo la muerte de una persona que estaba reclamando no solamente los pañales de su hijo, sino también medicamentos para ella, porque es paciente de renal, y su esposo también, que es otro paciente que necesita los medicamentos. Desde septiembre no ha tenido ningún tipo de respuesta, y ayer, después de esta entrevista que le ofreció a un medio de comunicación digital de la ciudad de Cúcuta, se evidencia que en cuestión de 3 minutos se desploma. Las personas en el sitio tratan de auxiliarla, se la sientan en una silla y posterior a esto nuevamente queda en el suelo, tratan de darle los primeros auxilios, sin embargo ya había perdido la vida. Duró 4 horas el cuerpo allí esperando hasta que se hizo el levantamiento a cadáver casi sobre las 12:01 del mediodía. La situación es muy compleja para muchos, porque hoy estuvimos hablando con algunos de los pacientes que estaban llegando al sitio y nos dicen que están entregando pañales. Hoy llegó un vehículo casualmente con más pañales para entregar a las personas que están esperando desde septiembre o desde diciembre, pero las personas que son hipertensas, las personas que son diabéticas y las personas que tienen otras enfermedades de alta complejidad no están siendo atendidas. Escuchemos un poco de esto último que logró decir la señora Cecilia Quintero antes de morir. Bueno, muy buenos días. Nos encontramos hoy 10 de la mañana en la Cafán de Caobos. Los medicamentos pendientes desde el año pasado. No solamente, entonces tenemos una señora aquí que está muy molesta, con justa justificación. Señora, muy buenos días. ¿Cómo es su nombre? Buenos días, soy Cecilia Quintero, madre de un hijo discapacitado, el 70% en silla de ruedas, que me lo dejaron los paracos en silla de ruedas. Y este joven, a él le ordenan pañales, le ordenan metadona, le ordenan, y ya tiene desde el año pasado, desde septiembre, que no le entregan. Y ya llegaron pañales y resulta que no los quieren entregar, que porque entregan los de diciembre. El pendiente de diciembre lo sacaron porque ya estaba vencido y ellas mismas lo botaron. Ahora dicen que no le entregan. Escuchamos a la señora Cecilia Quintero. Mire, un dato especial, Ricardo y oyentes. El señor que hace la entrevista es Jorge Emilio González. También es un periodista digital de la ciudad de Cúcuta. ¿Y sabe por qué estaba en el sitio? También porque está reclamando medicamentos. No los está recibiendo. Es por eso que decidió empezar a grabar un poco la situación. Y es que ya el cuerpo de la señora Cecilia se encuentra en medicina legal, y por ahora yo quiero contarles también que la Defensoría del Pueblo, a través de su cuenta de X, emitió también una información. Dice: estamos hablando de personas que dependen del sistema, que tenían la obligación de responder con oportunidad, humanidad y eficiencia. Hemos hecho seguimiento de los compromisos de la nueva PS en la mesa de trabajo que sostuvo hace un par de semanas. Sin embargo, los correctivos anunciados y las responsabilidades de dispensadores de medicamentos de su red no logran evitar que esta crisis se siga agravando. Esa es la situación y lo que ocurre en Cúcuta. Faltan 106 días para la Copa del Mundo. Fue publicado el borrador de decreto del gobierno a través del Ministerio de Trabajo que busca trasladar plata de los fondos privados a Colpensiones. Sobre esto habló el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, en Mañanas Blue. Los recursos de esas cuentas de ahorro individual deben permanecer en sus cuentas de ahorro individual en las administradoras de fondos de pensiones privadas hasta que cumplan la edad de pensión. Y el artículo 24 de la misma ley, ese está suspendido por ahora, dice que cuando las personas cumplan edad de pensión, esos recursos se trasladan al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo que va a administrar el Banco de la República. La vocación de esa decisión del Congreso de la República de permitir esos traslados tenía una intención atrás, y era generar un ahorro de las cuentas individuales que perdure en el tiempo, que sea administrado para que se multiplique y garantice las pensiones hacia el futuro. El Ministerio de Trabajo ayer, en la noche, a las 7:30 de la noche, publica un proyecto de decreto que dice que trata de cambiar la ley vía decreto, a nuestro juicio, y que dice: trasládeme el saldo de esas cuentas de ahorro individual y además hágalo en 15 días una vez expedido el decreto,
¿cierto? O sea, son recursos de muy corto plazo, pues, de muy altos y pues que contraviene lo que dice la ley. Sigan esta entrevista en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. El alcalde del municipio de Ospina, en Nariño, Nixon López, resultó herido de bala en un intento de atraco en inmediaciones a Corferias en Bogotá. 2 hombres en una motocicleta serían los responsables de atacarlo al intentar quitarle sus pertenencias. El alcalde fue trasladado a la Clínica Colombia. El coronel Norberto Caro, jefe de la seccional de protección y servicio especial de la Policía de Bogotá. El estado de salud, pues al parecer es estable. Lo que se pudo evidenciar, recibió un impacto, al parecer por arma de fuego, en la parte de la cadera. Para ser feliz necesitamos tener buenas relaciones. No pretendas que tus relaciones sean una tragedia y que tú te sientas bien y que tú te sientas